estar con ustedes, me da gusto estar aquí en casa y hablando de este tema que es tan importante, que es para mí fundamental para la iglesia. Pues qué mejor. Acuérdense que este viernes es el evento, ya mañana llega la banda de Monterrey, entonces ya casi. Entonces vamos a comenzar el estudio, vamos a hacer una oración rápidamente. Padre, Espíritu Santo, damos gracias, Señor, por un momento más que podemos estar aquí como cuerpo de Cristo. Señor, yo te pido que nos bendigas hoy con tu presencia, que nos bendigas hoy, Señor, con un mayor entendimiento de tu palabra. Ábrenos el corazón, ábrenos la mente, ábrenos nuestro espíritu, Señor, y que lo que se vaya a compartir hoy se vuelva una realidad, Señor. Queremos ser hacedores de la palabra, no solo oidores, Señor. Revélanos tu belleza, tu hermosura, Señor. Habla a través de mí hoy, Señor. Hazme un amigo del novio el día de hoy y que tú seas hablando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos viendo esta serie que se llama Dinámicas de Casa de Oración. Vamos ahora a ver el otro tema. Ya hemos visto disfrutar la oración o la oración que se disfruta. Ahora vamos a hablar de disfrutando de intimidad con Dios en el paradigma nupcial. Ahora les voy a decir, disfrutando de intimidad con Dios en el paradigma nupcial. Y eso tiene varios temas que vamos a ver. Si tú estás tomando notas, ahí tú le puedes poner inciso A, la hermosura de Dios. Eso es lo más importante del inciso A, la hermosura de Dios. Ahora, ¿sabes algo? Este tema de casa de oración es un tema que a mí me apasiona ya cerca de 6 años. Tengo estudiando este tema. Es un tema que es un llamado que Dios ha puesto a mi vida, y muchas veces cuando yo estoy orando, estoy en un momento de oración, yo siempre le digo, Señor, uno de los sueños que tenemos aquí en la iglesia, en Cielos Abiertos, y un deseo personal que yo tengo en mi corazón de parte del Señor, es ver en cada iglesia de México establecer una casa de oración, que la iglesia vuelva a su identidad de casa de oración. Y sabes, yo muchas veces que estoy en este tema, me gusta mucho ver a otras iglesias, otras instituciones que ya nos llevan un camino muy grande. Uno de los mayores ejemplos que tenemos pues es IHOP, International House of Prayer, en Kansas, en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Y ellos, es impresionante, pero ya van a cumplir 22 años de estar orando y de estar intercediendo y de estar alabando a Dios sin cesar. Desde hace 22 años no ha habido un minuto en esa casa de oración en que haya silencio. Siempre hay música, siempre hay gente orando, siempre hay gente intercediendo, y es un lugar impresionante que yo nunca he estado ahí. Dios me dé la gracia de algún día poder estar en ese lugar, pero he visto gente que dice, no hombre, yo llego ahí y esa es una ventana cielo que está abierta, porque es un lugar donde Dios está habitando, porque dice la palabra que Dios se entrona en la adoración de su pueblo. Entonces es un lugar donde la presencia de Dios se mueve, y no solo en ese lugar, en Amistad de Puebla, por ejemplo, que es lo que nos da a nosotros cobertura, por decirlo de alguna manera. Tienen una casa de oración también muy grande. En Más Vida, la iglesia que pastorea el pastor Andrés Speaker, tienen también una casa de oración. En Cuernavaca, Morelos, ni se diga, ven pronto casa de oración. 15 años, ya van para 16 años orando e intercediendo con la palabra. Aquí en Victoria, bueno, también hay gente que está haciendo reuniones de oración, etcétera. Entonces, no solo en México, sino en las naciones está habiendo un movimiento donde Dios está despertando gente que lo va a empezar a buscar, y donde Él se va a empezar a entronar por medio de la casa de oración. Jesús mismo le dijo a la iglesia, ustedes serán llamados casas de oración. Entonces la iglesia va a llegar a un punto, conforme más se acerca el regreso de Cristo, donde la iglesia va a abrazar por completo la identidad de novia, pero también su identidad de casa de oración, donde va a ser un grupo de gente reunida clamando día y noche hasta que Él regrese. Y eso lo podemos ver por toda la Escritura. No es algo que nos inventamos, no es algo que nosotros soñamos, es algo que está en la Biblia, que nos dice que al final de la era, justo antes de que Jesús regrese, va a haber una iglesia clamando en todas las naciones para que Él regrese a través de cánticos, de alabanzas, de intercesión y de oración sostenida. Entonces, una de las cosas, de los secretos, es que siempre que vemos estos ministerios decimos, es que yo quiero tener en mi iglesia
una casa de oración 24/7 para que haya música, o para que haya gente orando, o para que, en el sentido más vano, algunos pueden decir, no, para que la gente vea que también oramos. Pero el gran secreto para mantenernos orando de manera, por decirlo, mantenida y sostenida por un largo periodo de tiempo, consiste en ver la hermosura de Dios. No hay otra cosa que tú y yo podamos hacer o ver para mantenernos adorando y para mantenernos orando e intercediendo. Es imposible. El ser humano no está capacitado para llevar a cabo esta tarea más que viendo y sintiendo y admirando la belleza de Dios. Ahora, dice aquí en las notas que tengo aquí, el poder que impulsa la oración de día y de noche es tener un corazón que remonte el vuelo en las alturas con Dios y en Dios. Y solo encontramos esto al disfrutar de intimidad con Dios, ligada a la revelación de su hermosura y nuestra belleza en Él. Ahora, para eso yo quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Me encanta Apocalipsis capítulo 4 porque nos revela lo que está pasando alrededor del trono del Padre, lo que está pasando alrededor del trono de Dios y lo que está pasando en el cielo. Mucha gente cree que en el cielo en pañales, tocando arpas, y la verdad es que no es cierto, ¿verdad? Bíblicamente el cielo no es un lugar donde haya nubes y gente paseándose en nubes, no, el cielo básicamente es lo que Juan alcanzó a ver en Apocalipsis capítulo 4. Y dice, lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Tú ahí si puedes, sígueme, si tienes Reina Valera o alguna otra traducción. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu, un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Aquí, vamos a pararnos aquí. De repente dice Juan que él está orando y él está, acaba de tener una revelación del Señor Jesucristo impresionante en el mensaje a las 7 iglesias. Y de repente dice, volví a escuchar la voz del Señor que me decía, sube acá, y dice, y en el instante donde yo escuché la voz, yo estaba en el espíritu. Y dice, la primera cosa que él dice después de que entra en esta dimensión celestial es, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. O sea, no, la primera cosa que Juan vio al entrar en la realidad celestial fue un trono y a alguien sentado delante de él. Y esto a mí me impresiona porque cuando tú empiezas a leer Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, tú te vas a dar cuenta de todas las dinámicas que están sucediendo alrededor del trono de Dios. Hay 24 ancianos, hay 4 seres vivientes, dice que hay un millar y millones de ángeles cantando y empiezan a cantar un cántico nuevo, y hay toda una dinámica de música, de oración e intercesión que tú y yo podríamos llevarnos años nada más estudiando profundidad Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Nos podríamos llevar años sin salir de ahí, estudiando lo que ahí dice, ¿sí me entiendes? Pero dice, a pesar de que hay toda una dinámica impresionante de lo que está pasando en el cielo, dice Juan, lo primero que yo noté o lo primero que captó mi atención es un trono y a alguien sentado en el trono. Juan lo primero que hizo al entrar al cielo fue, ahora sí como dice, ser cautivado por la belleza de Dios. No hubo otra cosa, nomás dijo, lo único que pude ver en ese momento, a pesar de todo lo que acabamos de decir, fue a Dios, porque Él es tremendamente bello. Es como cuando entras, conoces no sé, cuando alguien está en una habitación y de repente entra una muchacha y la ves y dices, te flecha, ¿no? O sea, ya no, puede haber mucha gente en el cuarto, puede haber muchas otras personas en la habitación, pero ves a esa persona que te flecha y la atención es para ella. Por X o Y, así es. Y dice Juan, yo entré a esta realidad celestial y la única cosa que flechó mi corazón, la única cosa que flechó mi realidad fue al que está sentado en el trono.
Juan fue cautivado por la belleza de Dios. Y dice, fíjate, y él empieza a describir al Padre. Dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos, y delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas, esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Y en el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Y cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono y ponen sus coronas delante de él, diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén a esa palabra. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios, esta escena existe desde muchísimo antes de que comenzara el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, esto no fue déjame, le voy a dar una visión a Juan y Dios organizó en ese momento este cuadro. No. Desde antes de que existiera la humanidad, desde antes aún que existiera el tiempo, desde aún antes en la eternidad, Dios escogió rodearse de este tipo de ambientes. Y aquí podemos ver cuál es el ambiente. Vemos que hay música, y vemos que hay adoración, y vemos que hay intercesión. Entonces Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió rodearse de adoración, intercesión y alabanza continua. Y ¿sabes algo? Ahorita nosotros decimos, por ejemplo, hubo una reunión muy de oración que duró cerca de 80 años. ¿Cómo se llamaban estos tipos? Los moravos. Fue un grupo que se juntó a orar, una reunión, y esa reunión se extendió cerca de 80 años. 80 años orando sin parar. 80 años, o sea, es una barbaridad, es una vida orando. O sea, niños nacieron, crecieron y se murieron ahí orando y ayunando, intercediendo. Y ¿sabes algo? Eso yo lo veo y digo, gloria a Dios por ese tipo de cosas. 80 años, pero aquí la palabra nos dice que ha habido siglos y siglos y eones de tiempo donde hay seres celestiales cantando y adorando al Padre en el cielo. Y la única manera en que estos seres celestiales pueden mantener la alabanza y la adoración no es porque ellos no están aquí porque están obligados. Tanto es el caso que Satanás dijo, no lo voy a hacer, y ya sabemos cómo le fue. O sea, ellos no están ahí como robots que Dios controla, denme adoración. No, ellos están ahí por decisión propia. Porque si no fuera así, Satanás nunca se hubiera rajado, nunca se hubiera ido de ahí, ¿me entiendes? Pero ellos dicen, oye, yo estoy aquí adorando al Señor por mi propia decisión, y lo que los mantiene es la hermosura de Dios, no hay otra cosa. Ellos están todos los días, dice la palabra aquí en el versículo 8, dice, día tras día y noche tras noche, repiten continuamente. O sea, estos seres celestiales están día y noche por siglos y siglos y siglos adorando al Señor, dándole gloria, dándole honra, cantándole, alabándole, porque Él es hermoso. Ellos están cautivados por la hermosura de Dios. Entonces tú y yo, si queremos entrar en esta dinámica de casa de oración, convertirnos en una casa de oración que dé fruto y una casa de oración que fluya de la manera en que Dios la pensó,
no podemos sostenernos por nuestras propias fuerzas, no podemos sostenernos porque queremos y porque estamos obligados o porque es nuestra obligación. La única cosa que puede hacer que nosotros como casa de oración en cielos abiertos nos mantengamos día y noche, si Dios así lo quiere, orando e intercediendo, es porque conocemos la belleza de Dios. Tú y yo necesitamos ser impactados por la belleza de Dios cada día para poder estar en la casa de oración. Si no, puedes orar un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, un año, te vas a aburrir. Te lo digo, te vas a aburrir. Porque el estar en la casa de oración, simplemente porque es una obligación o porque es una tarea que me encomendaron, no te va a sostener por años y años. Y eso no te lo estoy diciendo yo, eso es bíblico. Y hay gente como Mike Bickle, Corey Russell, Allen Hood, Billy Humphrey, Paul Yonggi Cho, que acaba de fallecer. Todos estos hombres que te acabo de decir son hombres que han dedicado su vida a la oración, son gente que tiene años con precursores cantando y adorando a Dios por más de 20, 15, Benjamín Núñez, su hermano, Isaac Quintana, que va a estar con nosotros. Ellos te dicen, la única manera en que tú te puedes mantener en este estado es viendo la belleza de Dios. No hay otra manera. Y dice, nuestra eterna actividad en el cielo será la de contemplar la hermosura de Dios. En otras palabras, estaremos cautivados con la misma persona de Dios. Él será el deleite y placer de su gente para siempre. Eso es lo que Él busca. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo tu espíritu, con todo lo que tú eres. Y me encanta cómo dice Benjamín Núñez a veces, y también que es una enseñanza de Mike Bickle a su vez, que dice, la agenda número 1 del Espíritu Santo en nuestra generación es poner el primer mandamiento en la iglesia. Amar a Dios por sobre todas las cosas, porque no hay otra manera de hacer las cosas. Y eso tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 2, en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Cuando tú y yo estudiamos la iglesia de Éfeso, tú te vas a dar cuenta que la iglesia de Éfeso era una iglesia sumamente potente. Era una iglesia con más de 20,000 gentes que se reunían de manera regular. Imagínate, Amistad de Puebla tiene 15,000 gentes. Éfeso en aquellos tiempos antiguos, 20,000 personas se reunían para buscar al Señor. Era una iglesia que crecía, era una iglesia que evangelizaba. Tú puedes leer en Hechos capítulo 19 cómo se fundó la iglesia de Éfeso. Ahí es cuando la Biblia se avienta esta frase que al pastor le encanta, que dice, y eran hechos por mano de Pablo milagros extraordinarios. Fue en Éfeso donde pasó eso. O sea, esa iglesia se fundó en avivamiento. Esa iglesia era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia que compartían la cena del Señor, que iban y predicaban, que llevaban el mensaje. Era una iglesia sumamente potente. Si tú y yo viéramos hoy la iglesia de Éfeso, tú te vas a dar cuenta que la iglesia de Éfeso era, no sé, Amistad de Puebla. Dices, oiga, todos los ministerios que tienen, todas las cosas que hacen. Pero Jesús, en la carta que Él le da a Juan, y Juan fue pastor de Éfeso. O sea, él conocía esa iglesia. Y le dice, ¿sabes algo, Juan? Tengo una carta para Éfeso. Y le empieza a decir, he visto todas las cosas, pero fíjate que tengo una cosa contra ti, y es que perdiste tu primer amor. O sea, Jesús le está diciendo, ¿sabes algo? Estás evangelizando como nunca. Estás orando por los enfermos y se están sanando. Estás orando, estás ayunando, estás ayudando a la viuda, estás ayudando al pobre, estás yendo a visitar a la gente a la cárcel, estás sosteniendo familias. Hay una buena enseñanza de la palabra, hay buena doctrina, hay todo lo que la iglesia quisiera tener. Todo lo que nosotros quisiéramos tener está aquí, estaba en Éfeso. Pero dice Jesús, ¿sabes algo? Todas las cosas que tú estás haciendo para mí no tienen valor porque has perdido tu primer amor. ¿Y eso en qué se traduce? Lo que queremos tocar el día de hoy, que nosotros podemos venir a la casa de oración y dame un set y dame una hora y yo dirijo otra hora y tú diriges 3 horas, pero si lo hacemos como robots, si lo hacemos como personas que lo hacen por una obligación y por una tarea que se me encomendó y no porque amamos a Dios, vamos a fallar.
Va a haber un momento en que nos vamos a cansar. Y aunque suene feo, pero es la verdad. Dice, la esfera de la hermosura de Dios está retratada en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Dice, la hermosura de Dios es una de las verdades fundamentales que nos ayuda a disfrutar intimidad con Él y a crecer en la oración. Por eso es importante cultivar la revelación de su hermosura, ya que de esta manera el placer en su intimidad irá en aumento. Entonces, nosotros necesitamos empezar a crecer en afectos por Jesús, en afectos por el Padre y en afectos por el Espíritu Santo, porque eso es como si fuera gasolina. Nos cansamos, venimos a la presencia y al tiempo de intimidad con Dios y nos recargamos, y eso nos hace que podamos mantenernos en esta carrera de la fe. Y no solo en la casa de oración, ahorita lo estamos enfocando en la casa de oración, pero esto es para toda la vida del cristiano. Si tú y yo, si nuestras funciones y nuestra vida no fluyen de un amor genuino hacia Dios, vamos a terminar cayendo en pecado, en inmoralidad, o simplemente nos vamos a enfriar. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por un compromiso, y aquí Jesús les decía, es que dejaron su primer amor. Y eso está haciendo que todas las cosas que hagan no estén funcionando, no estén dando en el clavo, porque no están haciendo las cosas desde un amor por mí, o sea, en el caso de Jesús. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el ministerio, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, aún en nuestra vida íntima, debe de fluir en un amor a Dios. Es muy distinto el esposo que trata bien a su esposa porque me dijo el pastor que lo hiciera, a un esposo que dice, ¿sabes algo? Nace de mi corazón tratarte bien porque te amo. A mí nadie me está obligando a tratarte bien, a mí nadie me está obligando a proveerte, a cuidar de ti y amarte. No, yo lo estoy haciendo gustoso porque te amo. No es una obligación. Es igual las mamás. Bueno, la mayoría de las mamás, porque hay mamás que se desentienden de los hijos y así, pero la mayoría de las mamás, ¿por qué cuidan a los niños? Porque los aman. ¿Por qué se desviven? O sea, yo digo, mi mamá se desvelaba conmigo, me planchaba el uniforme, me tenía el almuerzo, me recibía con comida, se iba a trabajar ayer, cuando tenía que trabajar en Yera me dejaba de ver algunos días, pero yo sé que todas esas cosas las hacía fundadas en un amor hacia mí, hacia mi hermana. ¿Sí me entiendes? O sea, yo sé que mi mamá no lo hacía porque, ya los tuve y tengo que ir. Yo sé que... Gracias, mamá, te amo. Pero eso nace, y ustedes que son mamás lo pueden entender. Nace de eso. Entonces, si nosotros no estamos haciendo un servicio en la casa de oración por amor a Cristo, vamos a terminar desfalleciendo, nos vamos a cansar, vamos a tener un burnout o nos vamos a quemar y vamos a desistir. Entonces, esa es la clave detrás de poder mantener reuniones de oración o una casa de oración por tiempo sostenido. Es amar a Jesús y ver su hermosura y ver su belleza y decirle cada día, Espíritu Santo, revélame la hermosura de Cristo, revélame la hermosura del Padre y hazme ver las cosas que tú ves en el cielo para yo poder ver su hermosura. Esto me recuerda mucho a la historia de Marta y María, las hermanas tan conocidas en la Biblia. Esto es algo clave. Llega Jesús a una casa, ¿sí se acuerdan la historia? Y hay dos hermanas que representan dos maneras de ver la vida cristiana. Una, Marta, llega a Jesús y le empieza a preparar un banquete. Y María va y se sienta a sus pies a escuchar las palabras de Jesús. Y de repente llega Marta y le dice a Jesús, oye, maestro, dile algo a la floja de mi hermana que no me está ayudando a hacer la comida. Y Jesús, ¿qué le contesta? Marta, Marta, ¿cómo? Tan afanada, le dice, María ha escogido la mejor parte y esta nunca le será quitada. O sea, Marta estaba haciendo un chorro de cosas por Jesús, pero Jesús dijo, hey, deja de hacer lo que estás haciendo y siéntate a mis pies a verme, a escucharme, a llenarte de mí. Porque un servicio vacío no va
no va a mover el corazón de Dios. Pero cuando nos sentamos y nos llenamos de lo que es Jesús, de su eternidad, de su gloria y de su poder, y eso lo usamos en una intercesión y en una oración, en una casa de oración, mueve el corazón de Jesús. Por eso cuando muere Lázaro, vienen las dos hermanas una vez más y Marta le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le contesta: yo soy el camino, la resurrección de la vida, tu hermano va a resucitar. Y no pasa nada. Fue una palabra, una promesa. Pero de repente llega María y le dice exactamente lo mismo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? La actividad, el corazón y la persona de Marta, lo que sacó de Jesús fue una revelación en una palabra, una promesa. Pero lo que María sacó de Jesús fue una acción. Fue: voy a resucitarlo. ¿Dónde está? Porque cuando somos personas que se llenan de Jesús, que se llenan de su palabra y que nos sentamos a los pies de Cristo a escucharle y adorarle, somos personas que somos más eficaces en el ministerio. Somos personas que vamos a ir con Jesús llenos de Él y le vamos a decir: Señor, acaba con el aborto. Y Dios va a decir: vamos a hacerlo. O Jesús, trae bendición a las familias de la iglesia. Y vamos a empezar a mover la actividad celestial. Porque estamos llenos de Jesús, estamos llenos de Dios y estamos contemplando su hermosura. Ahora, la unción de la revelación de los dos aspectos de la hermosura de Dios es como si fuera una espada de dos filos. Tiene dos maneras. Uno, la hermosura de Dios que fascina nuestros corazones, que es lo que acabamos de hablar, el estar fascinados constantemente por Dios. Ahora, cuando tú y yo vemos la hermosura de Dios, entonces descubrimos que nosotros somos hermosos. Ahí te va. ¿Por qué? Fíjate, vamos, ¿se acuerdan de cuando están los apóstoles y le dice Jesús: ¿quién dicen las personas que soy yo? No, pues uno dicen que eres Elías y otro dicen que eres no sé quién. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces le dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y le dice: ok, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Entonces vamos a eso, quiero que lo desmenucemos un poquito. Está Jesús y dice: ok, ¿quién soy yo? Y los apóstoles empiezan ahí de que bueno, pues unos dicen esto, otros dicen aquello. Ese es el típico creyente que vive de la revelación de otras personas. Hermanos, cuando nosotros venimos cada domingo y vivimos de la revelación que Dios le da al pastor, que la tenemos que recibir y Dios nos habla a través de él, pero no estamos hechos para vivir de la revelación que Dios le da a él. Dios le da una revelación al pastor o a la gente que se ponga a predicar aquí para la bendición de su iglesia, pero lo que nos sostiene a nosotros es la revelación que Él nos da a nosotros. Entonces es el típico cristiano que dice: oye, ¿quién es Jesús? Pues dice mi pastor que es el Hijo de Dios. O ahora en estos tiempos, pues dice la gente que fue un buen maestro, que fue un buen profeta. ¿Quién es Jesús? Pero cuando viene alguien con una revelación, en el caso de Pedro, que le dice: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Dice: eso no te lo dio ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. O sea, Pedro le tuvo una revelación directa del cielo a su vida. No como los otros apóstoles que recibieron una revelación de lo que la gente andaba diciendo de Jesús. Ellos dijeron: Pedro recibió una revelación directa del Padre y le dijo: hey, Él es mi hijo. Él es mi hijo. No es un buen profeta, no es un buen maestro, no es una persona buena más. Él es mi hijo. Y él se lo suelta. Y cuando Pedro supo quién era Jesús, entonces Jesús le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué pasó ahí? Pedro tuvo una revelación de la hermosura de Jesús, de quién era él, de la identidad de Cristo. Y Jesús le dijo: ok, tú ya sabes quién soy yo, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Porque cuando nosotros nos metemos en la intimidad, nos metemos a ver la hermosura de Dios de una manera sostenida, Él nos va a empezar a dar quién somos nosotros. Para yo poder ser un buen hijo, yo tengo que ver a Jesús. Él es el hijo. Y si yo quiero ser hijo, yo tengo que conocer al hijo.
Porque cuando yo conozco al hijo, él me dice, ok, ya me conociste, ahora tú eres un buen hijo, tú puedes ser un buen hijo. Si yo quiero ser un buen esposo, yo tengo que conocer al esposo, Cristo. Tú quieres ser un buen esposo, conóceme primero a mí. Y después vas a poder ser un buen esposo. Quiero ser un buen trabajador, tengo que conocer al siervo fiel, al que fue fiel sobre la casa de Dios, a Jesús, el siervo sufriente. Y ahora que yo conozco cómo es un verdadero siervo, entonces yo puedo ser un siervo. Entonces, cuando tú y yo venimos, ahora vamos a centrarnos en la hermosura de Dios. Cuando yo vengo y veo que Dios es hermoso, Dios te empieza a decir, ok, tú ya estás viendo que yo... Ahora, porque tú estás viendo que yo soy hermoso, tú puedes empezar a ver la hermosura que hay en ti. Ahora, la hermosura que hay en nosotros, iglesia, no quiero que lo desvirtúen. La hermosura de nosotros no es porque nosotros seamos hermosos por nosotros mismos, es por pura gracia. Dice la palabra que somos como vasijas de barro con un tesoro adentro. Ahora, para que la vasija de barro pueda ver el tesoro que tiene adentro, tiene que ver al que puso el tesoro. A belleza. Él es bello. Y ahorita vamos a ver unos versículos donde la Biblia nos dice qué tan hermoso es Él. Porque, bueno, aquí vamos a lo siguiente. Este era un punto importante que quería tomar y dice aquí estos apuntes. Todo lo que Jesús toca, lo redime y lo hermosea. A Jesús, fíjense, a Jesús le trajeron una mujer adúltera y ¿qué regresó Él? Una mujer sin pecado. Lo hermoseó, le dio dignidad, la levantó. A Jesús le dieron una samaritana que vivía en adulterio y que tenía vergüenza. ¿Por qué crees tú que esa mujer salió a esa hora del día? Las mujeres salían cuando todavía no salía el sol. Y esta mujer acudió al pozo a sacar agua a las meras 12, cuando el sol estaba más picoso, porque no se iba a encontrar con nadie, porque tenía vergüenza. Ella estaba avergonzada de quién era ella, para ella y para la sociedad. Se encuentra con Jesús y ¿en qué la convierte? En una mujer llena del Espíritu Santo, y la llena y le dice, ve y la hace la primera evangelista. Gloria a Dios. Todo lo que toca Jesús lo redime, o sea, te limpia y luego te hermosea. Gloria a Dios. Y todos tenemos eso. Antes de Jesús éramos basura, muy feos, basura, pero Jesús te toma, te limpia, te da propósito y te da identidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, Jesús nos va a empezar a revelar lo hermoso que somos, no por nosotros mismos, sino porque su gloria ahora está en nosotros. Ahora, vamos a respondiendo a la pregunta de la señora Alicia. Vamos ahora en el inciso B, ese fue el inciso A, el inciso B ponle la vida de David. David fue ahora sí que un maestro. O sea, si hubo un hombre en la faz de la tierra que entendía las emociones de Dios y que entendía la hermosura de Dios, era David. O sea, David tenía un diplomado en teología de la hermosura de Dios. Y eso tú lo puedes ver en los salmos. Ahora, hay un salmo que nos ha movido, que ha movido a la iglesia durante generaciones, y es el Salmo 27:4. El Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, ¿qué? La hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, este hombre, muchos teólogos dicen que este salmo lo escribió David cuando ya le habían dicho que iba a ser rey. Y este hombre, después de que le habían dado tremenda promesa, le dijeron, tú vas a ser el hombre más importante en la nación de Israel. Pasaron los años y David todavía no era rey y escribió este salmo. Dice, una cosa demandé yo al Señor, que me hiciera rey sobre Israel. No, nada, no, él no dice, una cosa le demandé, que yo esté en la casa de Dios todos los días para ver su hermosura. O sea, David era un hombre que estaba, ¿sabes algo? A mí no me importa el reino, a mí no me importa la fama, a mí no me importa el dinero, a mí no me importan las mujeres, no me importan los ejércitos, no me importa la guerra. A mí lo que me importa, Dios, es estar en tu templo para ver tu hermosura todos los días de mi vida. O sea,
David tuvo una revelación del Señor sumamente pesada en los tiempos en los que él era un pastorcito. Cuando él estaba ahí en el campo cuidando a las ovejas, porque cuando tú y yo leemos y estudiamos el oficio de pastor en el antiguo de Israel, era el oficio más denigrante que había. O sea, el pastor era la cosa más baja. Yo creo que un leproso y luego el pastor. O sea, sí era una cosa sumamente baja. Por eso, ¿te acuerdan que a David, cuando llega Samuel, no lo invitan a la comida? Dicen, oye, ¿tienes otro hijo? Pues sí, pero pues está allá, tráemelo. Entonces, David fue un hombre que en esa intimidad, él se puso a inquirir en la belleza de Dios y dijo, Dios, él estaba ahí cantando y estaba adorando, y muchos de los salmos David los escribió siendo un pastorcito en Belén. Muchos de los salmos, y tú empiezas a ver ahí como a un pequeño pastor en Israel, en la ciudad más pequeña de Israel, en la familia más pequeña de Israel, Dios se proveyó de rey, pero aparte le reveló un chorro de cosas. O sea, David ya estaba viendo el regreso de Jesús en el Salmo 2. O sea, él, aparte de que le reveló que iba a venir Dios a hacerse hombre, le reveló muchas cosas de su segunda venida. O sea, David fue un hombre adelantadísimo a su tiempo. El tabernáculo de David es una muestra. ¿Cómo era la adoración en el tiempo de David? Matando vacas, matando cabras, matando ofrendas de cereal, matando pajaritos. Pero David dijo, hey, yo me metí a la intimidad con Dios de una manera nueva y descubrí que a Dios le encanta la alabanza. Fíjate lo que dice aquí, que esté en el idioma original, cuando dice que esté yo en la casa de Jehová, la palabra hebrea original para casa es templo. Que esté yo en el templo de Jehová. ¿Qué templo estaba hablando David? En el tiempo de ¿quién fue el que construyó el primer templo? Salomón, su hijo. Entonces, ¿de qué templo estaba hablando David en ese salmo? Él estaba hablando del templo celestial de Apocalipsis 4 y 5. Él tuvo una revelación tan profunda que yo creo, esto es mi pensar, no es bíblico, es mi pensar. Yo creo que en un momento Dios, como dice Pablo, yo fui llevado al tercer cielo y vi cosas que ni siquiera puedo imaginar, ni contar, ni decirte. Yo creo que en un momento David fue arrebatado tal vez y fue llevado al tercer cielo, y él vio esto y dijo, órale, Dios se complace en la alabanza y en la adoración. Entonces yo voy a establecer un tabernáculo distinto, un tabernáculo de alabanza y de adoración. Ya no va a haber un tabernáculo de sangre, de sacrificios de vacas, de borregos. No, ahora va a ser un tabernáculo donde se ofrenda adoración y alabanza. Impresionante. David estaba cañón, David. Entonces, la hermosura de Dios fue central en la vida de David. Una revelación especial dada al rey David era el tema de las emociones y los afectos de Dios. Tú vas a ver que David es la primera persona que empieza a describir las emociones de Dios en la Biblia. En estos tiempos, él está levantando adoradores, Dios, e intercesores que vivan para contemplar su hermosura como el rey David lo hizo. Ahora fíjate, en el Salmo 149, David describe dinámicas esenciales para el movimiento de oración. El rey escribió acerca de los placeres y deleites de Dios y de sus sentimientos por los suyos. Fíjate. Ahora, vamos al Salmo 149, si puedes ir. Perdón, me equivoqué. 36, Salmo 36, 3:6. También el Salmo 149 también es importante, pero vamos al 36. Es el que me manda aquí. Específicamente el 36:8. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Fíjate lo que está él recibiendo. Eso es una revelación bien profunda, porque acordémonos, ahorita para ti, para mí, decir, Dios se contenta conmigo, es algo muy normal. Pero en el tiempo de David, recordemos quién era Dios para el pueblo de Israel. Era aquel Dios que los había sacado con milagros
y con poder de Egipto, que les había dado la tierra de Canaán, pero también era un Dios que se les apareció en una nube de fuego, con truenos, con oscuridad, y que dice que la gente estaba aterrada cuando vieron el monte Sinaí ardiendo en fuego, al monte Horeb, y decían: oye, Moisés, nosotros no vamos a meternos ahí. 38, ¿no? 149.4, perdón. Sí, era el 149.4, perdón, ando hoy destanteado. Gracias por la corrección. 149.4. Perdónenme. Y ahí dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Entonces, en medio de una generación de israelitas, que para ellos Dios era su libertador, pero también era este Dios que si el sumo sacerdote entraba al tabernáculo por ejemplo, yo me hubiera muerto con estas arrugas en la camisa. Si el sumo sacerdote entraba con el efod, ahora sí que arrugado, Dios lo mataba. O si entraba con pecado, Dios lo mataba. O sea, imagínate ese miedo. Además, era un Dios que una vez al año una persona podía entrar a ver. Entonces el pueblo de Israel decía: ok, está Dios y es el Dios de Israel, pero David dijo: tú tienes contentamiento con tu pueblo. O sea, tu corazón está con tu pueblo, tus emociones están con tu pueblo, tú estás feliz en tu pueblo. Entonces, esta revelación para los israelitas, imagínate que de repente de tener esta imagen del Dios severo que tenían, de repente que llegue el rey de Israel y les digan: hey, me metí a la presencia de Dios y me dijo una cosa, que Él está contento con nosotros. Era un choque mental y cultural impresionante, pero era Dios diciéndole al pueblo de Israel: me encantan. Y hoy Dios le está susurrando a la iglesia, no susurrando, le está gritando: te amo, me encanta pasar tiempo contigo. Me encanta cuando me buscas en oración, me encanta cuando me buscas en ayuno, me encanta cuando abres tu Biblia y lloras delante de mi presencia, me encantas, tengo contentamiento en mi pueblo. Y fíjate lo que dice: hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, aquí no solo David estaba diciendo Dios tiene contentamiento con nosotros, sino que le agregó otra cosa: nos hermoseará con la salvación. O sea, él dice: pueblo de Israel, el Dios del universo, el Dios que nos liberó de Egipto, ese Dios no solo te ama y está contento contigo, sino que también está buscando hermosearte. Era una revelación ultra heavy, ultra profunda para el pueblo de Israel, pero David la vivía. Decía: tú paso a paso me hermoseas. Ahora, vamos al Salmo 16:11. Y ese sí es Salmo 16:11. Salmo 16:11, y dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora, no solo David les dijo que Dios tenía contentamiento en ellos y que los quería hermosear, sino que estar en su presencia era tremendamente gozoso. Ahora, este pueblo de Israel que tenía miedo y pavor de acercarse a Dios, porque decían: oye, si me acerco a Dios en pecado me va a matar. Y les está diciendo David, les decía: ey, no. Cuando te acercas a Dios hay plenitud de gozo. Quítate el miedo, quítate esa onda que traes de que Dios está enojado, etcétera. Hay plenitud de gozo. Por eso el tabernáculo de David era una tienda, literal, era una carpa donde en medio estaba el arca de Dios y ya no había velo. Ya no había velo. Ahí tú podías entrar al tabernáculo de David y estaban los músicos y estaban los cantores, pero estaba el arca. Ellos veían el arca de Dios cara a cara. Ese es el tabernáculo que Jesús está ofreciendo en esos momentos, porque dice: ahora tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos meteríamos en un rollazo teológico bien profundo si quisiéramos hablar del sacerdocio de Jesucristo, pero tenemos que estar conscientes de que Jesús ahora es un sumo sacerdote según Hebreos, que está ofreciendo
que está dando alabanza y que está ofreciendo a Dios sacrificios de alabanza en el tabernáculo del cielo. Ahora, el mayor sacrificio que Jesús presentó fue Él mismo. ¿Sí me entiendes? Él fue el mayor sacrificio que se pudo haber presentado. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Dice el Salmo 16:11. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿qué hay a la diestra del Padre? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Jesús. Y fíjate la revelación, en el tiempo de David, Jesús todavía no se encarnaba, pero dice, pero delicias a tu diestra para siempre. Y cuando él estaba hablando de delicias, él estaba hablando de un tipo de banquete, un tipo de tiempo de recreación donde él estaba en paz, donde él estaba tranquilo, donde a él se sentía seguro. Él dice, delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo, tú estás contento conmigo, tú estás buscando hermosearnos y aparte hay delicias a tu diestra para siempre. Nunca se van a acabar porque esa es la hermosura de Dios. Eres un Dios hermoso que está buscando que vengamos a Él. Y cuando venimos a Él encontramos plenitud de gozo, encontramos nuestra verdadera identidad, encontramos que somos hermosos, que Él está en nosotros y que Él está haciendo algo con nosotros. Dios imparte a los suyos a través de la redención la misma belleza, el deseo y el placer que Él posee. El reino de su hermosura y deseo es una realidad esencial para la oración de día y de noche. Esta oración libera los juicios de Dios en contra del pecado, en contra de la enfermedad y la rebelión, como se describe en el Salmo 149. Llévatelo de tarea, léelo, Salmo 149. Pero solo a través de esta revelación de la hermosura de Dios y de que podemos disfrutar de esta hermosura y de que podemos acercarnos a Dios y de que no solo nos podemos acercar, sino que Él disfruta que nos acerquemos, eso es lo más hermoso. O sea, qué padre cuando qué padre cuando una persona, por ejemplo, hablando de una relación de hombre y mujer, qué padre cuando te gusta una persona. Gloria a Dios, qué bonito, pero qué más padre cuando tú le gustas también a esa persona. ¿Por qué? Porque te acercas a ella y ella se acerca a ti y dicen, oye, pues nos gustamos, queremos estar juntos. No es como si yo me acercara con alguien y nomás yo quiero estar ahí, qué gacho. Pero Dios está diciendo, hey, yo te quiero, tú me quieres, acerquémonos, ve mi hermosura, contémplame, llénate de mí, y cuando te hayas llenado de mí, entonces vas a poder funcionar en una casa de oración y sostener oración e intercesión de manera sostenida, sin cansarte, sin quemarte, sin agobiarte, sin declinar, porque estás conectado a la fuente de vida. Entonces, fue lo que teníamos que ver en el estudio de hoy. Este es apenas, faltan otros dos tópicos, los vemos el otro miércoles, pero vamos a cerrar esta sesión. No sé si quedan 5 minutos.